En unos minutos, a las 3 de la tarde, comienza la segunda fase de la operación del verano, con casi 7 millones de desplazamientos que se producirán entre hoy y el próximo lunes. La DGT reforzará la vigilancia en las carreteras con dispositivos como radares o drones para garantizar así la seguridad en esta operación salida de las vacaciones del mes de agosto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Enseguida estaremos en directo en una de esas carreteras en el mismo día en que millones de españoles comienzan sus vacaciones. Hoy hemos conocido que la inflación se dispara hasta el 10,8%, es el dato más alto desde 1984. A pesar de ello, el consumo sigue tirando de la economía con un crecimiento del PIB del 1,1%. Y hoy el Papa Francisco concluye su viaje apostólico a Canadá con una intensa agenda en la que los indígenas van a volver a ser los protagonistas. Además, se convertirá en el Papa que habrá estado más cerca del Círculo Polar Ártico. Así comienza 13 Noticias. En poco menos de media hora arranca la segunda fase de la operación salida del verano. Se esperan casi 7 millones de desplazamientos por carreteras, pero también serán muchos los que hoy cojan un avión para iniciar sus vacaciones. Los aeropuertos españoles vivirán este fin de semana los días con más vuelos de todo el año. Y las estaciones de tren de todo el país viven hoy además una de sus jornadas más intensas, con miles de desplazamientos. Vamos a ver cómo están a esta hora las carreteras. Nos marchamos en directo hasta uno de los puntos neurálgicos del país, hasta la A49, la carretera, la autovía que une Sevilla con Huelva. Laura Cascajosa, ¿cómo están las carreteras hasta ahora? Cuéntanos. Pues tráfico muy intenso a esta hora aquí, en este punto, en la A49, a muy pocos minutos de que comience la segunda gran operación salida del verano, en la que la DGT prevé pues esos casi 7 millones de desplazamientos desde hoy hasta el domingo en las carreteras de nuestro país. Al inicio de las vacaciones de muchos con trayectos de larga distancia se suman también los desplazamientos propios del fin de semana, como por ejemplo los que se realizan en este punto. La A49 es señalado por la DGT como uno de los puntos de tráfico intenso durante estos días y, como decías, que une la capital andaluza con la costa de Huelva. A eso también hay que sumar los vehículos que atraviesan el país en dirección a los países del Magreb en la operación Paso del Estrecho, por lo que la DGT va a intentar por todos los medios aliviar el tráfico con varias medidas, como por ejemplo paralizar obras y utilizar carriles adicionales o reversibles. También se va a extremar la vigilancia y el control para que se cumplan las normas de seguridad vial. Van a seguir funcionando las motos camufladas y los drones con capacidad de multa y las 245 cámaras instaladas en muchos puntos de las carreteras de nuestro país. Hoy además se espera que operen hasta 25.000 vuelos en los aeropuertos españoles, en una jornada en la que la compañía EasyJet ha anunciado que desconvoca la huelga prevista para hoy y para el resto del fin de semana, y lo hace tras cerrar un acuerdo con la aerolínea que contempla una subida salarial para sus trabajadores del 22% en los próximos 3 años. En coche, en avión, pero también en tren. Nos marchamos en este punto hasta una de las estaciones con más flujo de pasajeros de todo el país, hasta Atocha. Jorge Peiro, son muchos los que hoy cogen un tren para comenzar sus vacaciones. Sí, jornada frenética con mucho movimiento, y es que para muchos empiezan hoy las vacaciones de agosto. Según datos de Adif, 1.000 trenes circularán hoy por la península ibérica y cerca de 2.600 durante todo el fin de semana. Los destinos más comunes, bueno, la costa para huir del calor sofocante de Madrid. Y es que el tren es un medio cada vez más usado. El elevado precio de la gasolina y las huelgas en los aeropuertos han disparado en un 51% el número de viajeros en lo que va de año. Es la única opción que tengo ahora mismo. Y en bus se tardaba mucho, entonces dije pues tren. Porque la gasolina estaba muy cara. Sí, a las playas de Valencia. Vamos a Nantes, pues vamos en tren al aeropuerto para ir a avión. Hombre, si está mejor en la playa, en un río, una piscinita.
Vacaciones que arrancan hoy para el 42% de los españoles y lo hacen, eso sí, con los precios más altos desde 1984. La inflación escala hasta el 10,8% en el mes de julio, son 6 décimas más que en el mes anterior, en junio, y lo hace principalmente por la subida de los alimentos y de la electricidad. Marta Ruiz, cuéntanos. Los precios no dan tregua, siguen subiendo, lo han hecho un 10,8% en julio, es decir, la vida se ha encarecido casi un 11% con respecto a hace un año. Ha empujado sobre todo en julio el encarecimiento de la electricidad, a pesar del tope del gas y de las rebajas fiscales en la factura aplicadas por el Gobierno. También siguen tirando mucho los alimentos, pero no todo es energía y alimentos, sube todo, es lo que refleja la inflación subyacente, sigue escalando hasta el 6,1%, excluye alimentos frescos y energía, lo más volátil, es la que más preocupa porque es la que refleja que este fenómeno de precios elevados se va a mantener en el tiempo. A pesar de la inflación y del fuerte contexto de incertidumbre, la economía creció con fuerza de abril a junio, un repunte del 1,1% en el segundo trimestre del año, después de ese estancamiento económico del arranque del 2022. Se espera que la economía siga creciendo también con fuerza en este verano, impulsada fundamentalmente por el consumo de los hogares. Todas las dudas están puestas en qué va a pasar a partir del otoño, cuando se espera esa desaceleración, esa caída del consumo por el impacto de los precios y la subida de los tipos de interés, el encarecimiento de la financiación. Pedro Sánchez reconoce que el dato no es bueno e insiste en que el Gobierno pondrá todo su empeño en tomar medidas para rebajar la inflación. Esta mañana, como saben ustedes, hemos conocido un mal dato del IPC del mes de julio, del 10,8%, un dato que, si demuestra algo, es confirmar que la inflación es la principal preocupación ahora mismo de la economía global, la principal preocupación de los gobiernos europeos y también, lógicamente, la principal tarea que tiene por delante el Gobierno de España. Lo que baja ligeramente hoy son los carburantes. Quienes llenen hoy el depósito se encontrarán con que el litro de Simplomo 95 está a 1,90 y el de diésel a 1,89. Eso sí, sin descontar los 20 céntimos de ayuda del Gobierno. En España, Tráfico pone más de 100.000 multas al año por conducir sin carnet. Para recuperar esos puntos perdidos, los infractores tienen que hacer cursos de recuperación. Javier Herrero, cuéntanos. De las 4 millones de multa que se ponen en España al año, el 2,6% son por conducir sin carné. Esto incluye tenerlo caducado, haberse quedado sin puntos o directamente no habérselo sacado. Para hacerlo, conducir sin carné puede conllevar hasta 90 días de trabajos comunitarios, 500 euros de multa o hasta 6 meses de prisión. Para consultar los puntos que nos quedan es relativamente sencillo. Hay que meterse en la sede de la DGT con el DNI y la fecha de expedición del carné, pero lo normal es que si tienes más de 3 años de carné y nunca te han quitado puntos, te queden como mínimo 12. Pedro Sánchez ha reivindicado la gestión del Gobierno en su tradicional balance del curso político. Defiende los impuestos a la banca y anuncia la aprobación de nuevas medidas de ahorro energético en un Consejo de Ministros el próximo lunes, pero no concreta en qué consistirán. El presidente del Gobierno anuncia así, sin especificar, un paquete de medidas urgentes para afrontar el ahorro que pide Bruselas y carga además contra el Partido Popular en su balance del curso político. Vamos a poner en marcha medidas razonables que no van a implicar recortes, pero sí una asunción en primera persona por parte de las empresas, por parte de las administraciones públicas y también, lógicamente, por parte de los conciudadanos de algunas medidas de ahorro energético que van a ser positivas. Yo creo que la oposición ha cambiado de cara, pero no ha cambiado de actitud. Ahí está el bloqueo, ahí está el negacionismo, a lo que suman ahora el catastrofismo. Y a esas acusaciones respondía inmediatamente la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. No ha habido ni un atisbo de autocrítica ni un propósito de enmienda a la vista de unas políticas que no funcionan y que hace que hoy los españoles sean casi un 11% más pobres que lo que eran hace un año.
Tenemos una información de última hora. Macarena Olona anuncia que abandona la política por motivos de salud. Así le ha comunicado su decisión al presidente de Vox, a Santiago Abascal. El partido insiste en que Olona deja una huella imborrable de ejemplo y de trabajo. El rey Felipe VI ha comenzado hoy sus vacaciones en Palma. Este viernes ha recibido, entre otros, en el Palacio de la Almudaina a la presidenta de Baleares, a Francina Armengol. A lo largo de estos días, los reyes alternarán el ocio con el descanso familiar, con actividades oficiales y, entre ellas, recuperarán la tradicional recepción a la sociedad balear tras 2 años de parón por la pandemia. Argelia desbloquea las operaciones bancarias con España, un paso clave para retomar las relaciones comerciales entre ambos países. Lo hace 50 días después de que se suspendiera el Tratado de Amistad y Cooperación por el giro político del Gobierno sobre el Sáhara. La patronal bancaria del país ha publicado una nota en la que detalla que quedan sin efecto todas las prohibiciones de las operaciones bancarias con España. Hoy además hemos conocido que la Fiscalía pide más de 8 años de cárcel y una multa de casi 24 millones de euros para Shakira por fraude fiscal. La cantante colombiana, que rechaza alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público para evitar el juicio, está acusada de 6 delitos contra la agencia tributaria. Es una perspectiva equivocada. Últimas horas del Papa Francisco en Canadá. Esta madrugada, hora española, pondrá rumbo al Vaticano después de 6 días de visita, mientras hoy de nuevo mantendrá un encuentro con indígenas del país. El de hoy es el último día del Papa Francisco en Canadá. Intensa jornada la que tiene por delante, en la que va a marcar todo un récord. Va a hacer historia. Eva Fernández, enviada especial a Canadá. Cuéntanos por qué. Hasta el momento ningún pontífice ha viajado más al norte de Iqaluit, la capital del territorio de los inuit, por lo que se va a aproximar a tan solo 300 kilómetros del Círculo Polar Ártico. Será una larga jornada durante la que pasará 10 horas a bordo del avión. Su último destino en Canadá es una ciudad con menos de 8.000 habitantes, cuyas calles no tienen ni un solo semáforo ni existen carreteras o trenes que le conecten con el mundo exterior. A su única iglesia acuden cada domingo feligreses de los 5 continentes. Todos estarán presentes en los encuentros que mantendrá el Papa durante las 3 horas que va a permanecer junto a ellos antes de regresar a Roma. Allí se reunirá con exalumnos de uno de los 13 internados católicos que se encontraban en la región y también asistirá a un encuentro entre los ancianos de las tribus y los inuit más jóvenes. Tampoco faltarán cantos y música tradicional, porque para los inuit supone una forma de honrar a sus invitados y además consideran que el sonido del tambor les acerca a Dios. Consagrados. Durante el rezo de las vísperas en la Catedral de Quebec, el Papa reflexionó sobre los cristianos que ante la secularización se ponen a la defensiva. El Papa dijo que esa es una mirada negativa del mundo, que nace con frecuencia de una fe que al sentirse atacada se concibe como una especie de armadura para defenderse del mundo. Dijo que la secularización es una realidad que pone 3 desafíos. El primero de ellos es encontrar otros modos para predicar el Evangelio. Para eso recomendó inspirarse en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El segundo es vivir la fraternidad en las comunidades cristianas. Y el tercero es recuperar la credibilidad tan dañada tras escándalos como los abusos sexuales a menores. La Iglesia en Canadá, después de haber sido herida y desolada por el mal que perpetraron algunos de sus hijos, ha comenzado un nuevo camino. Yo quisiera, junto con ustedes, pedir nuevamente perdón a todas las víctimas. El dolor y la vergüenza que experimentamos debe ser ocasión de conversión. Nunca más. Al terminar, el Papa rezó ante la tumba del que fue primer obispo de Quebec, San Francisco de Laval, que vivió en el siglo XVII. Y esta noche el cantante Harry Styles actúa en Madrid. Será el único concierto que ofrezca en nuestro país. Con su música les dejamos y con la previsión del tiempo con Marta de Pedro. Nosotros volvemos esta tarde con Abierto Redacción.